Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa La Voz del Residente en Ginecobstetricia. Yo soy Antonio Vázquez y ¿qué creen? Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live en la plataforma Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradecemos que nos facilite su plataforma para llegar a más médicos. Señoras y señores, les recuerdo antes de arrancar que todo lo que se va a grabar a continuación se va a subir a YouTube para que busquen Medical Legal Center, se suscriban, ojo, suscríbanse, no les cuesta nada, suscríbanse y ahí van a ver todos los videos que se han subido, en especial el de hoy, y si se pierden algún detalle, ahí lo pueden rescatar y también se sube con el propósito de que lo compartan y de esta manera llegar a más gente. Hablando de llegar a más gente, les recuerdo nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, nos encuentran como La Voz del Residente y también tenemos Telegram, una comunidad en Telegram donde el objetivo es compartir lo que pasa en nuestras sedes para compartir esa información y aprender de lo que pasa en otras sedes. Yo creo que no hay mejor manera que aprender compartiendo lo que pasa en nuestras sedes. Entonces, durante lo que es la transmisión, estaremos poniendo en el chat los links de Facebook, de Instagram, por si no nos encuentran, directamente en el link nos pueden encontrar, y también el de Telegram, para que puedan ingresar y compartir lo que pasa dentro de sus sedes y que aprendan de lo que pasa en otras sedes. Señoras y señores, si usted es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, ya sea para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legales, no duden en contactarnos y solicitar sin ningún costo al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esa plática en este momento de pandemia. Ahora sí, antes de arrancar, les recuerdo la dinámica. El médico residente invitado tendrá un tiempo de 30 minutos para exponer su tema. Al término, el mentor o los mentores darán comentarios para complementar la charla y posteriormente abriremos el lapso de preguntas y respuestas. Ojo aquí, señoras y señores, las preguntas se agarrarán y se seleccionarán solo en el icono de preguntas y respuestas. El chat es para saludarnos y el icono de preguntas y respuestas para poner todas nuestras cuestiones, todos nuestros pensamientos, todo lo que queramos saber que no se haya dicho, ahí lo expresamos y de ahí vamos a agarrar las preguntas. Hoy tenemos como mentores al doctor Jorge Montalvo y al doctor Francisco Hernández, pero quien dará la charla, señoras y señores, y para mí es un privilegio presentarles a todos ustedes, es el doctor Mario Alberto Juárez Marín, residente de tercer año de ginecología y obstetricia, médico cirujano egresado de la Escuela Superior de Medicina del IPN. Y hoy nos hablará sobre el tema restricción del crecimiento intrauterino, diagnóstico y manejo. Bienvenido, doctor Juárez. Lo dejo con el mejor público que son los médicos residentes en ginecobstetricia. Usted y yo nos vemos a continuación en el periodo de preguntas y respuestas. Lo dejo, el público suyo y los micrófonos también. Adelante. No sé si está el médico por ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien la...? Fuerte y claro. Perfecto. Adelante. Ok, no sé si se alcanza a ver bien ahí la diapositiva de la presentación. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Quiero agradecer de antemano pues, la invitación a esta ronda de sesiones de ginecología y obstetricia. El tema del que voy a hablar el día de hoy es acerca de la restricción del crecimiento intrauterino, enfocándonos sobre todo en su diagnóstico y su manejo. Como ya lo mencionaron, pues soy el doctor Mario Alberto Juárez Marín y soy residente de tercer año de ginecología y obstetricia del Hospital Regional de Pemex Ciudad Madero. Bueno, el contenido de la charla del día de hoy, pues vamos a enfocarnos en hablar sobre la definición de la restricción del crecimiento intrauterino, rápidamente algo de cómo ha ido evolucionando
las clasificaciones sobre esta entidad, un poco de estadística, las condiciones que se asocian a la presencia de la restricción del crecimiento intrauterino, la clasificación de esta, cómo es el abordaje diagnóstico y pues también la conducta que vamos a tener de acuerdo a los hallazgos que vayamos teniendo en esta entidad. Bueno, comenzando, pues vamos a iniciar por la definición. Recordar que el potencial de crecimiento genético predeterminado puede llegar a ser modificado por la salud tanto del feto, de la placenta o la madre. Por lo tanto, entonces, la restricción del crecimiento intrauterino va a ser la incapacidad del feto para poder alcanzar este potencial genético de crecimiento. ¿Cómo se ha definido? La COG, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, incluso la Sociedad de Medicina Materno-Fetal Norteamericana, la han definido como un peso fetal estimado por debajo del percentil 10 para la edad gestacional, o también una circunferencia abdominal debajo del percentil 10 para la edad gestacional. Tenemos también otro grupo muy importante, sobre todo conformado por el doctor Gratacos y el doctor Figueras, en donde ellos en su clasificación, o más bien en su definición, nos definen como un feto pequeño para la edad gestacional, que va a ser aquel con un peso fetal estimado por debajo del percentil 10, pero mayor del percentil 3 y con presencia de un Doppler normal. Y ya la restricción del crecimiento intrauterino nos la van a definir como un peso fetal estimado menor del percentil 3 o uno menor del percentil 10, pero en donde ya vamos a tener alteraciones del Doppler, como vamos a ver más adelante. Rápidamente, hablando un poquito de cómo ha ido evolucionando la clasificación de la restricción del crecimiento intrauterino, tenemos que en 1951 se desarrollaron por primera vez curvas de crecimiento derivadas de mediciones de longitud cráneo-caudal y de estimación de pesos fetales. En 1963, Lula Lubchenco realizó las primeras curvas de crecimiento tanto para hombres como para mujeres, y nos definió los percentiles menos de 10 y más de 90, de acuerdo a diferentes mediciones. Para 1966 se realizó la primera clasificación de lo que es la restricción del crecimiento intrauterino, clasificándolos en tipo 1 y tipo 2, o simétrico y asimétrico. Realmente esta clasificación pues ya actualmente ya está en desuso. Para 1970 el doctor Carreras la clasificó en 3 tipos: intrínseco armónico, extrínseco disarmónico y extrínseco semiarmónico. Igualmente esta clasificación pues ya no la vamos utilizando porque no nos van aportando o no aportaban relevancia en cuanto al seguimiento y el manejo que podíamos irle dando a los fetos con restricción. Para el 2007, el doctor Gratacos y Figueras nos dan la clasificación que se maneja actualmente, restricción de crecimiento tipo 1, 2, 3 y 4. Y consenso de Leisuog la diferencia en una restricción de crecimiento temprano y tardío, que son actualmente las clasificaciones o cómo se divide actualmente la restricción del crecimiento. En cuanto a su incidencia, pues tenemos que se ha documentado una incidencia de hasta el 4 al 10% de fetos con presencia de restricción, que estos pueden llegar a causar incluso un 10% de mortalidad perinatal. Y algo importante, los fetos que llegan a tener restricción de crecimiento tienen hasta 7 veces más riesgo de una muerte perinatal, y hasta un 52% de óbitos se ha llegado a observar asociados a cierto grado de restricción de crecimiento. Recordando el crecimiento normal de un feto, aproximadamente a las 14, 15 semanas, nuestro crecimiento va a ser de 5 gramos por día. Alrededor de la semana 20, alrededor de unos 10 gramos por día, y de la semana 32 a 34, aproximadamente un aumento de 30 a 35 gramos por día
después de esta semana se ha ido observando una disminución de este aumento de peso. La velocidad de crecimiento fetal alcanza su punto máximo alrededor de la semana 35 y ya posteriormente a esta semana se va viendo una disminución de este crecimiento, como ya mencioné. Y también se ha visto en algunos estudios que se ha realizado de acuerdo a mediciones por fetometría al momento de realizar la ecografía, que los parámetros como diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal o la longitud femoral han mostrado grandes aumentos o aumentos de estos parámetros de la semana 13 a 16, de la 19 a la 22 y la 27 a la 31. Tenemos que el crecimiento normal de nuestro feto está dado por diferentes factores. Entre ellos se encuentran los factores genéticos, los factores placentarios, los factores fetales o los factores maternos. Cualquier alteración en alguno de estos factores nos puede condicionar una restricción de crecimiento intrauterino o productos con peso pequeño para la edad gestacional. Es importante mencionar que de las variaciones del peso al nacer, el factor genético nos aporta un 30 al 50% de estas variaciones y 60% se trata de fetos constitucionalmente pequeños. Y otro factor importante que con frecuencia se ha implicado, sobre todo en la restricción de crecimiento intrauterino temprana, es el factor placentario. Hasta el 25% de alteraciones del factor placentario o estas restricciones se va a deber a una insuficiencia placentaria. Y 50% de estos casos van a estar asociados o tienen una alta asociación con preeclampsia. Como ya mencioné, pues hay diversos factores que nos pueden alterar nuestro crecimiento normal de nuestro feto. Entre ellos, los maternos. Podemos tener condiciones como la hipertensión, la preeclampsia, un síndrome antifosfolípidos, enfermedades renales, diabetes con presencia de vasculopatías o enfermedades autoinmunes. Otros factores como son tabaquismo, alcoholismo, algunas toxicomanías o infecciones, procesos infecciosos también nos pueden afectar nuestro crecimiento. Alteraciones genéticas que llega a presentar el feto, embarazos múltiples o anomalías congénitas estructurales también nos van a afectar nuestro crecimiento de nuestro feto. Y en factores placentarios, placentaciones anormales, anormalidades uterinas, infartos placentarios, etiologías o entidades como placenta previa o acretismo placentario, también nos van a poder condicionar que nuestro feto no alcance este potencial genético de crecimiento que habíamos mencionado previamente. Es por esto que es muy importante, entre las guías se maneja que en todas nuestras pacientes que tengamos sospecha con una restricción de crecimiento uterino, dentro de nuestro protocolo de estudio, pues tenemos que realizar estudios para descartar asociaciones con preeclampsia, ya sea con mediciones de arterias uterinas, mediciones de TA seriadas, estudios para determinar presencia de proteinuria, estudios para determinar alteraciones genéticas o procesos infecciosos como toxoplasma, citomegalovirus o incluso como entidades como es la rubiola también. Todo esto lo debemos descartar o estudiarlo en una paciente que sospechemos de restricción, debido a que, pues como ya mencioné, todos estos son factores que nos pueden alterar nuestro crecimiento. ¿Qué inconvenientes o qué retos nos encontramos cuando estamos estudiando a una paciente con restricción, que tenemos una sospecha de restricción? Pues generalmente que podemos estar ante la presencia de un feto constitucionalmente pequeño y que puede llegar a ser difícil diferenciarlo de un feto que no está creciendo por un proceso patológico, recordando que hasta el 70% de productos o de fetos que se encuentran menos del percentil 10 de peso, se debe a factores constitucionales.
Y una de las herramientas muy importantes que vamos a tener para nuestro abordaje diagnóstico y de seguimiento de estas pacientes, pues va a ser el ultrasonido y sobre todo el Doppler. Y pues recordar que también este es operador dependiente y también pues es uno de los inconvenientes con los que nos vamos a enfrentar nuestro estudio de estas pacientes. Bien, ahora, ¿cómo vamos a clasificar la restricción del crecimiento intrauterino? Como ya mencioné previamente, eh, la clasificación actual menciona una restricción de crecimiento temprana y una restricción de crecimiento tardía. El punto de corte para determinar si es temprana o tardía, como podemos ver aquí en la tabla, se estableció a las 32 semanas. Previo a esto, hablamos de una restricción de crecimiento temprana, donde por lo general vamos a tener alteraciones de la arteria umbilical en el Doppler y las restricciones de crecimiento tardía son aquellas que se presentan después de estas 32 semanas y por lo general nuestra arteria umbilical al Doppler se encuentra normal. Entonces, como ya mencioné, vamos a tener dos patrones de presentación de la restricción de crecimiento. La restricción precoz, menos de 32 semanas. Después de estas semanas, la podemos considerar como una restricción de crecimiento tardío. Y la diferencia fundamental que vamos a tener es que vamos a tener alteraciones en la arteria umbilical en la restricción de crecimiento temprano. Hablando sobre estas diferencias que tenemos entre estas dos presentaciones de restricción, en la restricción de crecimiento temprano va a haber signos histológicos de una implantación temprana normal. Vamos a tener, por lo tanto, una insuficiencia placentaria severa. Esta insuficiencia placentaria severa nos va a condicionar presencia de anormalidades en el Doppler, en el estudio Doppler de las arterias umbilicales y del ductus venoso, junto con otros parámetros que vamos a mencionar posteriormente. Este tipo de restricción se asocia a preeclampsia hasta en un 50% de los casos. Estos fetos van a estar sometidos a una hipoxia fetal crónica y van a desarrollar procesos de adaptación a esta hipoxia y pues está asociado a una alta mortalidad y morbilidad. La clasificación que vamos a mencionar posteriormente para la restricción de crecimiento temprano es en 4 estadios y el peso bajo para edad gestacional. La restricción de crecimiento tardía actualmente no cuenta con una clasificación y pues vamos a tener que a diferencia de la temprana, es una forma leve de implantación anormal o un daño placentario superpuesto durante ya la segunda mitad del embarazo. Y pues el reto en este tipo de pacientes es lograr un equilibrio entre dejar el feto en útero y darle más semanas de gestación o resolver el embarazo de forma anticipada con las complicaciones de prematuridad que lleva esto. Entonces, en este cuadro, pues vemos las principales diferencias, como ya mencioné. Afortunadamente, la restricción de crecimiento temprano tiene una menor prevalencia, alrededor del 20 al 30% de todas las restricciones, a diferencia de las de inicio tardío, que es un 70 o un 80%. El reto en las pacientes con una restricción de crecimiento tardío, restricción de crecimiento temprano, pues va a ser el manejo. Sobre todo determinar a qué edad gestacional vamos a realizar la resolución de ese embarazo y pues como mencioné con los riesgos de prematuridad que esto lleva. Y en el inicio tardío, pues el principal reto va a ser la detección y el diagnóstico, ya que se presenta en etapas más tardías de la gestación y como vimos, el Doppler de la arteria umbilical puede no siempre estar alterado. En la restricción de crecimiento temprana vamos a tener una evidencia de enfermedad placentaria alta con anormalidades en el Doppler, alta asociación a preeclampsia y un desequilibrio angiogénico severo en comparación con la tardía. Hablando de fisiopatología, en la restricción temprana hay hipoxia severa
desde etapas muy tempranas de la gestación, lo que nos va a ir condicionando adaptaciones, que el feto vaya adoptando mecanismos para afrontar esta hipoxia crónica. A diferencia de las tardías, en donde la hipoxia es leve y por lo tanto el feto no desarrolla estos mecanismos de adaptación y por lo tanto es más sensible a estos cambios cuando se presenta la hipoxia. El curso clínico de una restricción de crecimiento temprana va a tener alta tolerancia a la hipoxia a comparación de la tardía, y el impacto clínico, la restricción temprana, hay una alta morbilidad y mortalidad a comparación de la tardía, que es menor, pero es de mayor prevalencia. Ahora, vamos a ver con qué métodos contamos para poder nosotros sospechar o detectar que nuestro feto está teniendo un peso fetal menor al esperado para la edad gestacional. En las guías anteriores se manejaba la altura de fondo uterino como una herramienta para poder detectar las restricciones en nuestra exploración física, en nuestra consulta prenatal de rutina. Realmente que se ha visto últimamente que la sensibilidad es muy baja de esta medición. Por lo tanto, en las guías actuales no se maneja como tal para un diagnóstico, pero sí nos puede ayudar en nuestra consulta diaria para podernos dar una idea que si la altura uterina nos está dando es menor para la edad esperada, pues nos podemos sospechar de que estamos ante una restricción. La medición de altura de fondo uterino, pues es una técnica de rutina durante el control prenatal. La discrepancia de la edad gestacional y la altura del fondo uterino tiene una sensibilidad del 17% y un valor predictivo positivo del 20% para restricción. Sospechamos que estamos ante un caso de restricción cuando nuestra altura de fondo uterino es menor de 3 centímetros a la edad gestacional esperada o menos del percentil 3 o 10, de acuerdo a las tablas que ya se encuentran estandarizadas. Nuestra guía de práctica clínica igual nos menciona que la medición del fondo uterino para realizar el crecimiento, el diagnóstico de restricción, pues tiene una sensibilidad y especificidad del 27 y 88% respectivamente, y que estos podrían aumentar si se realizan mediciones seriadas de esta paciente. ¿Qué inconvenientes podemos tener usando la altura de fondo uterino como una forma de detectar restricción? Pues que podemos llegar a sobrediagnosticar casos de una restricción de crecimiento, podemos llegar a aumentar la ansiedad materna y realmente no estar ante un caso de restricción. Esto nos puede llevar a realizar intervenciones innecesarias y realización de pruebas prenatales o incluso hasta un parto prematuro y iatrogénico. Hay un grupo de trabajo que se llamó Intergrowth 21, en el cual se encargaron a tomar poblaciones de los diferentes continentes para tratar de crear tablas estandarizadas, tanto de peso, de la medición de altura de fondo uterino o los parámetros del Doppler. Es un estudio muy grande que se realizó y desarrolló esta tabla que muestro en pantalla de la altura de fondo uterino y la edad gestacional esperada. Como ya mencioné, entre los inconvenientes, amplia gama de sensibilidades y se puede ver afectada por otros factores como un índice de masa corporal materno elevado o incluso hasta volumen de vejiga. Y recomendaciones para que esta medición sea lo más confiable posible, pues entre las recomendaciones que realizaron, pues es que se realice por el mismo médico y que se realice una gráfica personalizada de cada paciente en donde vayamos viendo cómo va avanzando nuestra altura de fondo uterino durante la gestación, que pues generalmente es algo que ya hacemos en nuestra consulta prenatal de forma rutinaria.
Que otra herramienta, y diría que es la herramienta fundamental para el diagnóstico y el seguimiento que le vamos a dar a nuestras pacientes que tenemos sospecha de restricción, es la ecografía. Recordando nada más, nuestra norma oficial mexicana de control prenatal pues promueve siempre la realización de por lo menos 3 ultrasonidos entre la semana 11 a 13.6, de la 18 a la 22 y de la 29 a la 30. Por lo general, muchas de nuestras pacientes se realizan una mayor cantidad de ultrasonidos, y estas son las oportunidades que tenemos para detectar que nuestro feto se está quedando pequeño para la edad gestacional. Es importante en nuestra ecografía realizar siempre mediciones seriadas, en las que nos van a pedir predecir un peso de nuestro feto y compararlo con medidas del tercer trimestre, e ir viendo cómo va avanzando este crecimiento y compararlo con las tablas que ya tenemos establecidas. Entonces, para nuestro diagnóstico, pues debemos tener 2 variables que son fundamentales. Una es datar bien a nuestro feto, determinar una edad gestacional de forma adecuada. Generalmente se recomienda que si la longitud cráneo-caudal de nuestra medición es menor de 84 milímetros, vamos a usar este parámetro para datar nuestra gestación. Si la longitud cráneo-caudal es mayor de 84 milímetros y nuestro diámetro biparietal es menor de 70 milímetros, entonces vamos a usar el diámetro biparietal para datar nuestra gestación. Si el diámetro biparietal es mayor de 70 milímetros y tenemos una fecha de última menstruación que es incierta, vamos a usar el perímetro cefálico para datar para determinar la edad gestacional. Y si el diámetro biparietal es mayor de 70 y tenemos una fecha de última menstruación certera, vamos a usar la fecha de última menstruación. Entonces, súper importante para realizar un diagnóstico adecuado de restricción de crecimiento intrauterino, datar bien nuestra gestación. Y, obviamente, una determinación de un peso fetal estimado. Generalmente nuestros equipos de ultrasonido ya cuentan con fórmulas predeterminadas, en la gran mayoría como la fórmula de Hadlock, en las que nosotros ingresamos nuestras mediciones de los diferentes parámetros que por lo general hacemos al realizar nuestra fetometría, y nos va a dar un peso fetal estimado. Y entonces ya existen algunas herramientas, varias calculadoras que nosotros podemos utilizar para calcular el percentil de crecimiento de nuestro feto. Aquí les muestro algunas de las calculadoras que comúnmente usamos en nuestra práctica para determinar en qué percentil se encuentra nuestro feto de acuerdo a las mediciones que realizamos. Una de ellas es la calculadora de la Fetal Medicine Foundation, entonces en donde nosotros ponemos los parámetros que obtenemos en nuestra fetometría, y como podemos ver aquí en la imagen, en la parte de abajo, nos da un cálculo del peso fetal, y nos lo grafica de acuerdo a tablas que ya se tienen estandarizadas en qué percentil se encuentra nuestro feto. Otra de las herramientas o de las calculadoras que podemos usar para determinar en qué percentil se encuentra de peso nuestra paciente es de este grupo de trabajo que les mencioné, que es el Intergrowth 21, en donde igualmente colocamos la edad gestacional de nuestra paciente, las medidas que obtenemos por fetometría, y nos va a dar una gráfica en donde nos va a decir en qué percentil se encuentra. Y otra de las calculadoras que también utilizamos con mucha frecuencia en nuestra práctica diaria es la calculadora del Clinic Barcelona, en donde nosotros ponemos igual nuestra edad gestacional, si es un producto masculino o femenino, la edad gestacional, el peso fetal estimado, y nos lo va a percentilar. La ventaja que tiene la calculadora del Clinic es que, aparte, si sale alterado el percentil, por debajo del percentil 10 o por debajo del percentil 3, nos va a permitir a nosotros poner los parámetros del Doppler para poder clasificar nuestra restricción.
Ahora, entonces ya tenemos, ya con estas herramientas que acabo de mencionar, determinamos en qué percentil se encuentra nuestro feto. Determinamos si se encuentra debajo de un percentil 10 o debajo de un percentil 3. Ahora, lo que resta es ver si hay alteraciones en el Doppler. Como ya mencioné previamente, esto principalmente va a aplicar para restricción de crecimiento temprano, que es el tipo de restricción que va a tener una secuencia de deterioro hemodinámico que va a estar bien definido y que ya está muy bien estudiado y que este deterioro se va presentando de forma constante. Entonces, aquí en la imagen que vemos en pantalla, es un gráfico de cómo va evolucionando las alteraciones que vamos a ir encontrando en el Doppler. Como podemos ver, al principio vamos a tener nada más la enfermedad placentaria. ¿Esto qué nos va a condicionar? Que haya un aumento en la impedancia de los flujos a través de la arteria uterina y por lo tanto, al hacer una medición vamos a encontrar un IP elevado, por arriba del percentil 95. Si estas alteraciones continúan o estas resistencias continúan, vamos a encontrar ya mayores alteraciones en lo que es el índice cerebroplacentario, lo vamos a encontrar menos del percentil 5, y alteraciones en la arteria umbilical que se va a encontrar por arriba del percentil 95. En estos marcadores nos van a hablar de que hay un aumento en la resistencia del flujo por estas arterias que nos van a condicionar hipoxia en el feto. Entonces el feto, como un mecanismo de respuesta, va a desarrollar o va a presentar algo que se llama brain sparing, que va a haber redistribución de los flujos en respuesta a esta hipoxia que van a provocar vasodilatación cerebral para tratar de proteger lo que es el sistema nervioso, y entonces esto nos va a ocasionar o se va a ver representado en el Doppler con una disminución del índice de pulsatividad de la arteria cerebral media. Estos marcadores se ven alterados en presencia de hipoxia, como ya lo mencioné, y por lo tanto se consideran marcadores crónicos de lo que es la restricción del crecimiento. Si esta hipoxia sigue aumentando, vamos a tener alteraciones ya a nivel de lo que es la arteria umbilical, vamos a tener ausencia del flujo diastólico o incluso un flujo diastólico retrógrado. Ya va a seguir aumentando esta hipoxia, entonces vamos a presentar también alteraciones en lo que es el ductus venoso. Vamos a tener un índice de pulsatividad mayor al 95%. Y generalmente cuando esto ya se presenta, ya estamos hablando de que el feto tiene un grado avanzado de hipoxia y presenta también acidosis. Por lo tanto, se van a empezar a ya alterar marcadores que consideramos agudos, ya en presencia de un daño severo, que son alteraciones en el registro cardiotocográfico o alteraciones en el perfil biofísico. Y pues en este gráfico, igual del artículo del doctor Figueras y el doctor Gratacos, nos resumen los marcadores crónicos y los marcadores agudos Doctor, para recordarle que le quedan 5 minutos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como ya vimos, vamos a tener estas alteraciones que ya mencionamos como marcadores crónicos, y ya cuando esto ya es muy severo, tenemos las alteraciones agudas que se van a representar en el perfil biofísico y en el registro cardiotocográfico. Recordando nada más, la arteria umbilical, conforme vamos avanzando el grado de obstrucción, se van a ir presentando las alteraciones hasta un flujo diastólico reverso. Esto es importante porque el 80%, cuando tenemos un flujo diastólico ausente, se presenta 2 semanas antes de que se presenten las alteraciones en las pruebas agudas, y cuando hay un flujo de la arteria umbilical retrógrado, aparece una media semana a una semana antes de un deterioro agudo del feto.
La arteria cerebral media, como ya mencioné, nos va, si se encuentra menor del percentil 5, nos está hablando de que hay un proceso de vasodilatación cerebral en respuesta a la hipoxia. Y el ductus venoso es el parámetro Doppler único más fuerte que nos va a predecir un riesgo a corto plazo de la muerte fetal. Se ve alterado cuando ya hay un proceso de acidosis metabólica, y es importante porque cuando ya lo tenemos, cuando ya se encuentra alterado, cuando ya encontramos un aumento del IP o un flujo retrógrado, vamos a tener una mortalidad del 40 hasta el 100%. Entonces, con base en todas estas alteraciones, se ha clasificado en 4 estadios. El estadio 1 vamos a tener que es un peso fetal estimado menor del percentil 3, o un índice cerebral placentario menor del percentil 5, un índice de pulsatividad de la arteria cerebral media menor del percentil 95, o un IP medio de arterias uterinas mayor del 95. En el estadio 2 se va a presentar cuando tenemos un peso fetal estimado menos del 10%, menos del percentil 10, y tenemos un flujo diastólico de la arteria umbilical ausente, que se encuentra en más del 50% de ciclos en asa libre y confirmado en 2 ocasiones con una diferencia de 12 horas. El estadio 3 lo vamos a presentar cuando es un peso fetal estimado menos del percentil 10, hay un flujo reverso diastólico ya en la arteria umbilical, o un índice de pulsatividad del ductus venoso mayor al 95, percentil 95, o un flujo diastólico ausente del ductus venoso. Y ya el estadio 4 menos del percentil 10, y ya vamos a tener alteraciones en el registro cardiotocográfico con presencia de un patrón desacelerativo, o cuando tenemos un flujo diastólico reverso en el ductus venoso. De acuerdo a nuestra clasificación en estadios, es el seguimiento que le vamos a dar a nuestros pacientes. En el estadio 1, el control va a ser cada semana. En el estadio 2 va a ser un control cada 48 a 72 horas. En el estadio 3, cada 24 a 48 horas. Y en un estadio 4, de 12 a 48 horas se van a estar haciendo los controles. Y la finalización de la gestación, el estadio 1 se puede finalizar llegando hasta las 37 semanas. No está contraindicado el parto. En el estadio 2, idealmente se resuelve a las 34 semanas, y la vía de resolución que se prefiere es la cesárea. En el estadio 3, a las 30 semanas se recomienda la resolución de la gestación, igual por cesárea. Y en el estadio 4, a las 26 semanas, también por cesárea. Este ya es el algoritmo que les he mencionado, de acuerdo al seguimiento y a las semanas en las que se planea resolver la gestación, de acuerdo a los estadios en los que nos encontremos. En la restricción de crecimiento tardío, como mencioné al principio, es un reto. El algoritmo que se ha propuesto es más de las 32 semanas, pero menor de las 36 semanas, evaluar mediante un ultrasonido la arteria umbilical. Si encontramos un flujo diastólico ausente o retrógrado, si es retrógrado, se recomienda el nacimiento a las 32 semanas. Si es ausente, se recomienda un nacimiento a las 34 semanas, con una vigilancia diaria. Si la arteria umbilical está normal, entonces vamos a tener que evaluar otros factores maternos, cómo se encuentran nuestros parámetros de Doppler, nuestro perfil biofísico, cómo se encuentra el líquido amniótico, y si tenemos alteraciones en esto, considerar el nacimiento. Y si estos parámetros se encuentran normales, podemos dar una vigilancia cada 2 semanas. Y si tenemos una restricción tardía, ya tenemos más de 36 semanas, pues evaluar otros factores como comorbilidades, evaluar los movimientos fetales, cómo está el líquido amniótico, y de ahí valorar cuándo sería el mejor momento para resolver el embarazo. Conclusiones, doctor, por favor. Para terminar, voy a nada más, me faltan 2 diapositivas. El uso de corticosteroides para maduración pulmonar todavía está hay controversia en su uso. Mencionan que no hay evidencia que prohíba el uso de corticoides en los grupos de restricción, independientemente de sus efectos cardiovasculares.
y hay que valorarlo sobre el riesgo de que puede llegar a presentar un distrés respiratorio. Y para finalizar, la importancia o las consecuencias de la restricción de crecimiento uterino nos aumentan la mortalidad fetal un 50% en los productos pretérmino y 20% de término. La mortalidad perinatal se aumenta hasta 20 veces. Los 50% de los fetos con restricción presentan alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal y aumentan a largo plazo, ya en la etapa postnatal, la incidencia de enfermedades como síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, hipertensión o dislipidemia. Y ya para finalizar, pues los mensajes o los puntos claves que me gustaría como dejar. Es importante para el diagnóstico de nuestra paciente es datar adecuadamente la edad gestacional, el uso del ultrasonido y el ultrasonido Doppler para darle el diagnóstico y el seguimiento y clasificar adecuadamente a nuestras pacientes. Ya mencionamos las herramientas que tenemos para percentilar los pesos y recordar la restricción de crecimiento temprano, pues ya están los parámetros bien establecidos de seguimiento y de interrupción. Y la restricción de crecimiento tardío, pues hay que tener un seguimiento más detallado porque no es tan fácil su diagnóstico y su manejo. Y pues sería todo por mi parte. Perfecto, doctor Mario. Lo felicito. Encontré su plática muy interesante. Pero invito a Jorge Montalvo. Siento que siempre se puede añadir algo, siempre se puede complementar algo más. Entonces, doctor Jorge Montalvo, por favor, le doy uso de los micrófonos. Pues bueno, primero, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por estar acá. Doctor Mario Juárez, la verdad que me gustó mucho su plática. Creo que la presentación es muy limpia, muy ordenada. Manejar este tema en 30 minutos, los que de alguna forma hemos tenido la oportunidad de tener que platicarlo, discutirlo en algún foro, es realmente muy complicado. La verdad que creo que lo hizo muy bien, creo que se tocaron los aspectos más importantes. Es tan complejo esto de la restricción del crecimiento que sigue siendo un tema de controversia. De hecho, este año, en agosto próximo, vamos a tener el Foro Internacional de Controversias en Obstetricia y le dedicamos toda una mañana a este tema, ¿no? Es decir, sigue habiendo muchos elementos que todavía desconocemos, estamos avanzando mucho en relación a tratar de identificar el inicio del problema. Sabemos que la placenta es un factor determinante, no solo por el hecho de la restricción como tal, sino con lo que ya decía el doctor Juárez, el riesgo de otras patologías, especialmente la preeclampsia, lo cual nos permite pues tener que parar las antenas para tratar de identificar todos estos pacientes. Siempre hablamos de que queremos prevenir. Desafortunadamente en esta patología la prevención es muy complicada. Quisiéramos tener a las pacientes desde consultas preconcepcionales para tratar de ir haciendo una serie de tamizaje de esas pacientes, entendiendo la gran limitante de que solo el 30% de las pacientes van a tener realmente factores de riesgo importantes que nos permitan como seleccionarlas para decirle, esta le voy a dar un seguimiento mayor. Creo que como dijo el doctor Juárez, me parece muy importante el establecer edad gestacional de manera temprana, algo que que oímos todos los días y nos cuesta mucho trabajo y qué bueno que él lo tocó, el hablar de percentiles, es decir, es un factor muy importante porque estos sí son factores discriminatorios en relación a valores que obtenemos en relación a grupos donde señalamos una serie de condiciones y podemos establecer conductas realmente mucho más eficientes. El otro aspecto que, pues yo creo que por falta de tiempo y creo que tendríamos que hacer otra sesión para ampliar esto, es cómo llevar a la paciente. A la hora que le dices tú a una paciente que tiene un retraso del crecimiento, genera una serie de problemas muy importantes, ¿no? Es decir, desde trastornos emocionales, donde la paciente nos va a estar llamando cada día por lo menos para decirnos qué pasó, si su bebé se le mueve, no se le mueve, si está sintiendo que está creciendo, que si tiene dolor de cabeza, etcétera. Entonces, aquí sí creo que es muy importante el establecer una relación médico-paciente muy sólida.
a establecer una comunicación muy clara, precisa y oportuna de cuáles son los factores realmente a considerar, factores de riesgo, de seguimiento, ya no tanto por el diagnóstico, sino de seguimiento especialmente. Y la otra, el gran problema donde casi todos pues sudamos, es el hecho de en qué momento lo voy a terminar. Es decir, tanto en la etapa temprana, que es muy complicado, es decir, va a depender de las condiciones donde uno trabaje, dentro del equipo que uno trabaja en relación a la posibilidad de manejar un producto prematuro y a veces con un daño ya establecido. Y la otra, el bebé, en qué momento voy a sacar el bebé ya en el restricción de crecimiento tardía, en qué momento, ¿no? Es decir, a veces nos dicen los familiares que hagamos todo lo que se necesite y todo está muy bien hasta que aparecen dos situaciones. Uno, el resultado finalmente perinatal, y el otro, el factor económico. Entonces, todo esto creo que es importante. Finalmente, nada más agregar un poco, esto es trabajo de equipo. El doctor Mario nos decía en relación a el elemento más importante que tenemos actualmente los ginecólogos, que es nuestro ultrasonido, pero hay que saberlo manejar y hay que tener un buen ultrasonido. Si no lo tienes, hay que buscar a alguien que lo haga bien, trabajar con él, ir de la mano, demostrarle a la paciente que somos un equipo que lo está cuidando, tener a un grupo de neonatólogos entrenados para el manejo de estos pacientes, porque muchas veces sacamos productos que no están en las mejores condiciones. Y entonces sí, poder ofrecerles mejores atenciones y mejores oportunidades a un resultado pues que todos queremos que sea adecuado, ¿no? Pero de verdad, doctor Mario, muchas felicidades, me gustó mucho tu plática. Correcto, muchas gracias Jorge Montalvo por complementar lo que ya había dicho Mario Juárez, pero como usted lo dijo en media hora, no hombre, imposible poder abarcar los temas por más que nos queramos explayar o ser puntuales, creo que es complicado que lo dejemos en media hora. Le voy a pedir por favor al doctor Mario si podría dejar de compartir pantalla para vernos en la transmisión de Facebook. Y bueno, les mandan saludos, vamos a ver aquí el Facebook que lo tengo aquí en la mano. Jesús Ramírez, buenas noches, excelente presentación para Mario Juárez. Jorge Montalvo, gran participación. Directamente es Zoom, felicitan al ponente desde Chiapas, México. Saludos al doctor, saludos a Jorge Montalvo. Y bueno, me gustaría los mensajes finales de Mario Juárez en lo que la gente termina de preguntar. De lo contrario, pasaríamos a concluir la presentación. Doctor Mario Juárez, por favor, conclusiones, algo que podamos rescatar para empezar a cerrar el programa. Adelante. De antemano, vuelvo a repetir, agradeciendo la invitación a participar en esta sesión. Y pues, como mencioné al final de la charla, sobre todo tener muy importante las herramientas que tenemos para, como ya mencionaba el doctor, para detectar los pacientes con una probable restricción, como es el ultrasonido y el Doppler, para poder clasificarlo y darle seguimiento. Siempre tener muy en cuenta que, recordando, el ultrasonido, pues como siempre se ha mencionado, es operador dependiente. Tenerlo siempre, saberlo utilizar, manejarlo con cautela y igual, como mencionaba, muy importante el seguimiento que le vamos a dar a nuestras pacientes, con el seguimiento de forma semanal o por horas, de acuerdo a la etapa en que nos encontremos. Y algo que es muy importante destacar, siempre tener pues una buena comunicación con la paciente, el explicarle, porque muchas veces nosotros le decimos que su bebé se está quedando un poquito pequeño para la edad que tiene, y muchas veces ya se alteran, quieren que ya se resuelva el embarazo, se preocupan de más. Explicarles cuál es la situación y el manejo que le vamos a dar para determinar cuál es la mejor edad para resolver su embarazo. Una disculpa, estaba hablando sin que me escucharan. Muchas gracias, doctor Mario. Concluimos con Jorge Montalvo. Por favor, conclusiones, algún saludo. Nuevamente, creo que muy bien, Mario. Sí es importante el hablar. Este tema lo tiene uno que tratar directamente, si es posible, no solo con la paciente, sino con
con la familia, es decir, en el sentido de que no podemos minimizar. A veces queremos ser muy empáticos con nuestros pacientes, queremos decirles que las cosas van a estar bien. Creo que hay que apoyarlas, hay que ser optimistas, pero yo siempre les digo a la gente con las que trabajo, a mí no me gustan los chiquitos o los poquitos, ¿no? Es decir, es que está creciendo poquito, es decir, es un piquetito, o va a ser una cortadita. Yo creo que si nos sentamos a hablar y damos términos bien precisos, muy claros, tratando de, obviamente, de entender que la paciente va a pasar por una situación realmente difícil, creo que finalmente va a ser mejor para ella, va a ser mejor para su bebé y también va a ser mejor para nosotros. Es muy importante aquí también el aspecto médico-legal, ¿eh? Es decir, como perito les puedo decir que una de los grandes demandas o más frecuentes es de los resultados perinatales en este tipo de pacientes. Sobre todo a veces, todavía el paciente con una restricción temprana que estás a la semana 25, 26 y comienzas a ver problemas, pues ya comienza a avisar y el paciente como que de alguna forma le duele, pero entiende que está en una situación muy crítica. Pero el paciente que llega a las 34, 35 semanas ya no acepta muy bien que se le compliquen las cosas o que se te vaya a morir el bebé. Entonces creo que aquí es muy importante entender y también hacer algo que desafortunadamente en este tipo de productos no deja de ser un factor, que es el anticipar, y volvemos a lo mismo, no se trata de curarse en salud, sino simplemente anticipar que estos productos a futuro pueden tener una serie de alteraciones que los van a marcar para el día. Es decir, cuando hablamos del fetal imprinting, el cellular imprinting, todo esto de la programación celular, estos productos son los clásicos ejemplos donde pueden en un momento dado a futuro, después de nacer, tener una serie de alteraciones. Por eso es muy importante la comunicación, es muy importante tratar de acompañar a la paciente y yo les insistiría, hay que rodearse de un muy buen equipo. Es decir, ahorita que están de residentes viendo con quién voy a trabajar, si es posible, para ir generando ese grupo que hable el mismo lenguaje. Si vemos ahorita que decía el doctor, los trabajos por ejemplo, de Figueras y Gratacos en Clinic, todo eso, son equipos de gente que han ido creciendo con el tiempo, ¿no? Y cada vez trabajan mejor. Igual quisiera que comenzáramos aquí en México a ir generando ese tipo de trabajo en equipo, porque nos va a permitir dar una mejor medicina y sobre todo también nos va a permitir obtener resultados cada vez más positivos y con menos riesgos para todos, inclusive para nosotros mismos, ¿sí? Es muy importante insistir, el doctor nos ponía la norma oficial, yo les insisto, es muy importante, en estos pacientes también los consentimientos informados son importantísimos, es decir, te tienes que sentar y explicarle a la paciente a la hora que decides en un momento dado que tienes un ductus que se comienza a modificar y esa onda A se comienza a alterar, pues es el momento de sentarte y decirle por qué la vas a operar, porque muchas llegan con la idea de que pues ya les dijeron que pues ya no está tan chiquito y que por la edad y que vamos a entrar a un parto, etcétera, tienes que sentarte y hacer un buen documento para explicar todo esto. Creo que cuando cubrimos todos estos aspectos, seguramente vamos a obtener mejores resultados con menos sorpresas para todos, ¿no? Esto es trabajo de equipo. La otra, finalmente, ya nada más tenemos que invertirle a la tecnología. Cada vez tenemos que tener mejor tecnología y si no la tenemos, tenemos que buscar quien la tenga. Y sobre todo, lo más importante, como ya lo dijo también Mario, trabajar con el que sabe, ¿sí? No demerita a nadie el hecho de que si hay alguien que está contigo que es más avesado en este tipo de tratamientos, de conocimientos, apoyarte en él. Finalmente el resultado va a ser mejor y seguramente el paciente lo va a agradecer, ¿no? Entonces, creo que eso sería lo más importante. Correcto, doctor Jorge, le agradezco la manera en la que complementó la presentación. Voy a leer aquí los comentarios. La doctora Guerrero pone gracias Medical Legal Center, ponente doctor Juárez y ponencia doctor Montalvo. Señor Antonio Vázquez, saludos para todos y todas. Hay una pregunta de Pedro García y con esto me gustaría concluir. Una pregunta para el doctor Juárez. ¿Cuál sería la edad más temprana del diagnóstico para darle un buen manejo y la más tardía para el diagnóstico? Gracias, así lo formula el doctor
Pedro García Gómez. Bueno, no sé si sea doctor, pero es el doctor Pedro. Adelante, doctor Juárez. Bueno, como tal, una edad ideal para el diagnóstico, pues mientras más temprano se realice se detecten las alteraciones que está teniendo en el crecimiento, pues va a ser mejor. Aquí lo importante no es tanto la edad gestacional, o sea, sí es importante para nuestra clasificación y manejo que ya mencionamos, pero yo diría que lo más importante es cuando nosotros recibimos un ultrasonido, realizamos una fotometría, percentilar ese peso que estamos obteniendo y ver si se encuentra dentro del rango normal o alterado. Va a ser importante en el sentido de la clasificación, en que si es una restricción temprana, menos de las 32 semanas, nos va a hablar como ya vimos, la restricción temprana se asocia a una mayor morbilidad y mortalidad perinatal, por lo tanto, es importante en ese sentido. Pero para cuestión de diagnóstico, en el momento en que cada vez que nosotros realizamos una fetometría, vemos un ultrasonido y tenemos un peso tal estimado, percentilarlo para ver si se encuentra dentro de lo normal o no normal y de ahí poder clasificar el tipo de restricción con el que estamos. Obviamente, como ya mencionamos, la restricción temprana va a tener una mayor asociación con morbilidad y mortalidad prenatal a comparación de que se trate de una tardía, que la encontraríamos después de las 32 semanas. Perfecto, muchas gracias, doctor Juárez. Por último, leer los últimos comentarios. María Claudia pone felicidades a todos, muy buenas exposiciones. En el Facebook, Marifel Aguilar pone excelente ponencia, doctor Mario. Conceptos correctos y actualizados apegados a NOM. Doctor Juárez, doctor Jorge Montalvo, nos empezamos a despedir, no sin antes el mensaje final a los jefes de residentes. Si requieren una plática de Medical Legal Center para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legales, ojo, el doctor Jorge dijo que es muy importante, así que pongan atención. Manden un correo a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta plática sin costo en tiempos de pandemia. Les recuerdo seguir nuestras redes sociales, La Voz del Residente, y métanse al Telegram. Recuerden que compartir es aprender y es el objetivo de estos webinarios. Me despido, doctor Mario, doctor Jorge, gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Muchas felicidades, doctor. Gracias.